En nuestro estudio, Fernando Olivera Vega, que ha sido uno de los críticos más ácidos de Alan García, ha estado enfrentado a él por años. Bienvenido, Fernando, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días, Manuel. Ante todo, quiero decir que, y digo, que he guardado silencio esta semana posterior al suicidio de Alan García por respeto al dolor de la familia. Y quiero decir que no me alegra el desenlace fatal, trágico, que ha tenido como final la muerte de Alan García. Con sinceridad lo digo, pero con la misma sinceridad digo que sí habría celebrado que producto de un debido proceso, Alan García fuera detenido, procesado y sentenciado de manera ejemplar. Sigo pensando lo mismo que le dije en su cara a Alan García el memorable debate del 3 de abril del año 2016. El doctor García encarnaba la impunidad y pervirtió los valores nacionales. Y le dije en esa oportunidad lo mismo que repito hoy, que debía responder ante la nueva justicia por el enriquecimiento ilícito y por, entre otros casos, el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht. Hoy estamos en horas de prueba para el país. Estamos, como he escuchado aquí, en horas de la mañana, en tiempos de guerra, en horas de definiciones. Hay una ofensiva muy poderosa a partir de un psicosocial intenso en donde se pretende glorificar a quien ha dirigido toda esta maquinaria de impunidad y de corrupción por décadas. Y nosotros tenemos que resistir y ser muy firmes para respaldar el trabajo que están haciendo los fiscales y jueces del caso Lavajato, que en realidad son la excepción que confirma la regla de lo que es nuestra justicia al día de hoy, porque hay todo un sistema de corrupción. Y ahora, repito, se pretende inclusive hacer una apología del suicidio, que en esa carta póstuma el doctor García presenta como motivo de dignidad la decisión de suicidarse, como ejemplo a seguir, orgullo que deben tener de esa muerte trágica que no es otra cosa que una trágica confesión de culpabilidad. O sea, ¿tú no crees que es un mensaje por un lado a sus enemigos, no me van a humillar, y por el otro lado a sus militantes, esto es un acto heroico de dignidad? De honor y dignidad no tiene nada. Lo que está claro es que Alan García, ante las evidencias descubiertas por los fiscales, ha querido evadir una vez más la acción de la justicia. Y por eso es que a quien realmente desprecia y a quien realmente señala como su adversario principal es a la justicia y a la verdad. Es una fuga de la justicia, una fuga trágica, pero fuga al fin. Y de allí que en esa carta póstuma llena de soberbia y de un ego realmente impresionante. ¿No se ha sentido aludido Fernando Olivera con esta frase? Dejo mi cadáver como señal o como muestra de desprecio a mis adversarios. Frase fuerte, muy fuerte. El desprecio es a la justicia.
Y tan es así que llaman miserables a quienes sí se someten a la justicia, a quienes sí acatan las resoluciones judiciales. Recordemos que 5 meses antes Alan García quedó retratado cuando intentó repetir el libreto de la década de los 90 con una fuga a asilo en la Embajada de Uruguay, que fue rechazada por la movilización del pueblo peruano y porque el gobierno uruguayo no quiso convertirse en refugio de la corrupción. Pero en esa oportunidad él pretendió repetir el libreto, fugarse mediante un asilo de la justicia, que pase el tiempo, que prescriban los delitos y luego volver triunfante, victorioso, diciendo que era inocente. Esta vez, cuando los fiscales han logrado pruebas, porque yo veo con, no diré con sorpresa, sino que cómo es que no se difunden ciertas noticias. En la última edición de Hildebrand, en sus 13, se ha informado que más allá de la declaración de Barata que vaya a dar o no, ya hay 3 testigos protegidos. Ya hay documentos que van señalando esta triangulación con Nava, Atala y toda esta maquinaria de organización criminal. Y que frente a esas pruebas que van cerrando el círculo, de forma premeditada y dolosa, se ha ejecutado todo un plan para evadir la acción de la justicia. De eso hay que hablar después de la pausa, porque me parece interesante más o menos pedir su opinión sobre esto que hemos llamado en el programa y en la radio una clarísima guerra entre quienes quieren que se mantenga el status quo de la justicia blanda para la corrupción en el Perú y quienes estamos apostando hoy para que instituciones como la prisión preventiva, la detención preliminar, que en un uso adecuado y racional se sigan manteniendo para poder protegernos de tanta fuga y de tanta complacencia que hemos tenido. De eso vamos a hablar tras la pausa, porque a raíz del inicio de las declaraciones de Jorge Barata ayer, los dirigentes apristas, sus voceros, sus abogados, dice Barata exculpó ayer a Alan García y lo va a exculpar, ¿no es cierto? Y por el otro lado está la discusión que plantea Manuel, es decir, la vigencia o no de mecanismos como la prisión preventiva, la detención preliminar, ¿no es cierto?, que están en el ojo de la tormenta en este momento. Vamos a la pausa, regresamos con Fernando Olivera, que aparece hoy. Es la primera vez que habla, ¿no es cierto, Fernando? En mucho tiempo. Es la primera entrevista que concede Fernando Olivera Vega. Con él volvemos tras la pausa. Estamos en Exitosa, la Rueda del Perú. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Fernando Olivera en la primera aparición pública que tiene después, no solamente después del suicidio de Alan García, sino después de mucho tiempo. Y estamos hablando de lo que significa o han empezado a significar las declaraciones de Barata. Para los apristas, Barata ayer exculpó a Alan García, ¿no es cierto? Pero el fiscal Vela ha dado otra versión, o sea, no conocemos el texto exacto de la declaración, o sea, cada uno ha querido escuchar, parece lo que quería de la declaración de Barata, ¿no? Seamos claros, solo la verdad salvará al Perú. Y el trabajo en el que estamos de forma silenciosa y sumando fuerzas es en busca de la verdad, que se verá expresada en justicia. Yo soy un crítico de las investigaciones. No soy de los que creen que todo ha sido perfecto. El modelo de investigación brasilera demuestra cómo fue eficaz el detener a todos los directivos de Odebrecht, 60 personas, condenarlos en un proceso sumario y luego empezó la delación premiada. Aquí, sin embargo, se quiere invertir y se ha invertido en gran parte, porque no se detuvo a nadie en su momento, no se congeló una cuenta, todos salieron del país. ¿Y qué es lo que queda como prenda para que Odebrecht hable y cante? El patrimonio que aún mantienen en el país, que no es poco, son miles de millones de dólares. Y por eso es que firman ese acuerdo de colaboración. Pero ese acuerdo de colaboración es para que digan toda la verdad. Aquí no vale la verdad a medias.
Es verdad que ya están ocultando bastante al reconocer solamente 4 proyectos, cuando sabemos que la coima y el soborno era la regla, era lo sistemático, no solo en el Perú, sino en toda la región. Para contratar, contrataban sobrevaluado. Para contratar sobrevaluado, coimeaban a todo el mundo. Y coimeaban desde la campaña, porque esos aportes de campaña no es otra cosa que coimas adelantadas, y tampoco vale el argumento ese de que no hay contraprestación, porque apostaban al que iba a ganar, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. A todos les daban. Y no solamente se da una contraprestación desde el gobierno, también en el Congreso. Ahí se aprueban los presupuestos, ahí se tapan las investigaciones. Ahí arranca con la declaratoria de interés público, de necesidad nacional, la construcción de tal carretera que nadie necesita. No, pero ahora claro, pero ayer una de los hechos que ha confirmado Barata es que tenían un sistema de compra de políticos a través del financiamiento de las campañas electorales, sí, pero parte de ese financiamiento fue de Alejandro Toledo, y tú fuiste parte del gobierno de Alejandro Toledo. O sea, alguna dosis de autocrítica tiene que haber en esto. Toledo del Perú posible, por favor. Nosotros nunca hemos recibido nada, ni hemos sabido nada de eso. Y Toledo se manejó, como en todas las investigaciones, ya está bastante claro, con un entorno de personas extranjeras, de israelíes, ¿no? Ese era su círculo de confianza. Obviamente nosotros, cuando hemos descubierto esto, lo hemos denunciado y exigimos la mayor sanción, y creo que le están haciendo un gran favor en medio de este psicosocial por debilitar a la justicia. No, lo que están haciendo con CNN es increíble. No solamente CNN, todos increíble. Los que están hablando de persecución política, de abusos, de justicia sometida, compinchada con el Ejecutivo, todo eso va a abonar a que no proceda la extradición. Es increíble, ¿no? Entonces, pero en un momento se dijo, Fernando Olivera se fue personalmente a hablar con el Contralor, le dijo al Contralor, oiga, pero Matute, ¿no? Eso es lo que decía Jorge del Castillo. Este asunto de la sanción, pero bueno, hay que buscar un mecanismo para que, a pesar de estar sancionado, siga contratando. Hubo esa participación directa de Olivera, conversando con él y avalando a Odebrecht para la ejecución de estos proyectos que ahora sabemos son corruptos. No, lo que había, y acá ya lo hemos hablado, Nicolás, y ese realmente quedó totalmente esclarecido, lo que era la campaña de las fuerzas de la corrupción para querer desprestigiar. Lo que sucedía ahí hubiera traído aquí todo, porque que yo cuando retorné en el año 2005 de un viaje para ver justamente la elección de la presidencia del Congreso, esa fue la razón. Al repasar los proyectos que estaban pendientes para el último año de gobierno, este era un proyecto considerado fundamental, que era una demanda de 50 años de todas las regiones del sur, o sea, no olvidemos eso. Y entonces allí se detectó que sí, que habían algunas observaciones que cuando fui a informarme con el Contralor General, ya habían sido resueltas y están los documentos. Yo volaba desde España el 25 de julio, llegué por la tarde, noche, a las 6, 7 de la noche, y ya estaba emitido un informe en donde se desvirtuaba la sobrevaluación y que en realidad los hechos demuestran que esos costos que estaban aprobándose en ese momento, donde fueron multiplicados, fueron en las adendas posteriores. Sí. Y que ejecutó totalmente y multiplicó hasta por 3 y hasta 4 casi 4. Alan García, ¿no? Ahora, y el tema, Fernando, de las prisiones preventivas, es decir, ahora hay una campaña, como dice Manuel, lo de CNN, es una cosa muy fuerte porque es una campaña, es decir, están victimizando no solo a Pedro Pablo Kuczynski, sino están atacando al sistema, criticando el uso de las prisiones preventivas como un mecanismo legítimo. Un país de bárbaros, ¿no? Entonces, y eso en cadena puede terminar favoreciendo al propio Alejandro Toledo. Entonces, el problema es cómo se enfrenta esta situación. ¿Cómo vamos a terminar? Mira, esto es sumamente grave, ¿no? Lo que estamos viendo como parte de este gran psicosocial es que están envalentonados, ¿no? Están queriendo, al contrario, arrinconar a la justicia, ¿no? Se han llegado a extremos
de corear el nombre de periodistas como Gorriti, como Hildebrand, opositores políticos en donde se pide muerte. Allí, en Alfonso Ugarte, allí toda la bufalería, ¿no? Pareciera que están reactivando el comando Rodrigo Franco. ¿Qué mayor intimidación para que no hablen testigos, para que la verdad quede oculta y que se haga extensiva no solamente a estos casos que involucran a García y a los apristas y a toda esa organización criminal, sino hacia el resto? Entonces, aquí la detención preventiva, y no es que uno sea carcelero, a nadie le alegra ver el drama familiar que rodea, ¿no?, cuando alguien entra en prisión, sino que la ley hay que aplicarla y con severidad. Esto no es nuevo. Yo recuerdo cuando empezaba mi carrera de servicio al Estado en la época de la Fiscalía, la regla ¿cuál era? En función a la gravedad del delito, ¿no? Si tenía más de 4 años de pena el delito que se te imputaba, ibas a cárcel. Casi automáticamente. Y si no, quedabas tú en libertad. Y ya estando en cárcel tramitabas tu pedido de libertad provisional, si no tenías antecedentes, si cumplías ciertas reglas de conducta, en fin. Pero ahora la detención preventiva se está haciendo justamente como prevención para que no haya fuga. Si ya vemos qué pasó con Toledo, qué pasó con Inostroza, según estos que están ahora queriendo prácticamente eliminarla, ¿no? Inostroza siendo un juez supremo. Pero no, pero ¿no? además en Ejemplo, este caso hay un asunto más grave, que estamos hablando de organizaciones que han actuado como organizaciones criminales, ¿no es cierto?, que han montado una red de corrupción impresionante, transversal, que además ha ido de gobierno en gobierno y ha seguido funcionando y que está activa. Es decir, es gente que lo que está haciendo en libertad es coordinar entre investigados, cosa que no debería ocurrir. Están presionando testigos, cosa que no debería ocurrir. Están falseando información, cosa que no debió ocurrir. Están deshaciéndose de patrimonio, cosa que no debió ocurrir. Entonces, ¿para qué tomas medidas, no es cierto? O incluso tratando de influir sobre fiscales y jueces, ¿no? Entonces, esa es una razón también para la prisión preventiva, impedir que actúen contra el ejercicio de la justicia. Pero vamos a la pausa y regresamos con una última secuencia de esta entrevista con Fernando Olivera, que aparece por primera vez en un medio de comunicación después del suicidio de Alan García. Volvemos con él. En Caja Trujillo ponemos pilas a todos los emprendedores que quieren seguir progresando, porque para seguir creciendo solo hacen falta 2 cosas: tu energía y muchas ganas. Ya sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Estamos con Fernando Olivera Vega y estamos hablando de qué es lo que se ha aprobado y qué es lo que no se ha aprobado, porque la Fiscalía, en el documento que ha presentado para enfrentarse a la apelación de los abogados del señor Nava, ha hablado de algo que no sabíamos. Es decir, que no solamente se trataría del testimonio de Barata, sino que por lo menos habría en este momento 3 colaboradores eficaces. 3 testigos protegidos. 3 testigos protegidos. De marzo del 2019, o sea, de ahorita. De hace menos de un mes, 27 de marzo me parece. Cerquita. Eso es lo que García conoció cuando se hizo el pedido de detención preliminar. Y eso fue lo que finalmente le hizo tomar una determinación para pretender archivar todo con este desenlace fatal. Yo quiero decir pero que... es una forma de presionar también al testigo, ¿no? Imagínate que si eres aprista y yo quiero decir claramente que la verdad no se incinera, la verdad no se va a sepultar con un ataúd o en una urna con cenizas. La verdad tiene que salir a la luz. Y en la investigación, enhorabuena que se hayan obtenido ya esos testigos protegidos, ¿no? Esos 3. Y información que independientemente de lo que diga o no diga Barata, debe haber llegado de Suiza y que está además en los servidores MyWet, Day, Drowsys. Pero ¿qué ocurre, Fernando, si Barata dice, como sostienen los apristas, que va a ocurrir? Alan García nunca me llamó, Alan García nunca me pidió plata a mí directamente, yo a él nunca le pagué. Nunca le di nada, nunca le dimos nada. Aquí hay que ser muy claro. Barata tiene que decir toda la verdad
o si no, ese acuerdo suscrito con Odebrecht se rompe. Que lo piensen muy bien. Aquí no nos van a hacer de cholitos para llevarse miles de millones de dólares y que entreguen a un secretario, a un viceministro, es decir, a los peces medianos, a los peces pequeños, y que siga la protección oficial del cártel de la corrupción. Pero dependemos aquí en no gran vale, parte de aquí no Barata, vale ¿no? que la verdad dependa de un drama o no. No, No, pero aquí lamentablemente la verdad tiene que sí conocerse. depende de Barata en mucho Sí. de la justicia peruana. O Bueno, sea, desgraciadamente hay- hemos amarrado hay una en el Odebrecht- caso Odebrecht al Odebrecht- buque de Brasil y ahí estamos anclados. Aquí- Y no sé, a mí me da hasta un poco de temor lo que vaya a decir Barata hoy en el sentido que, como dice Nicolás, ¿qué tal si omite? O no dice la verdad completa, o le impactó tanto el suicidio de García. No, porque además y prefiere honrar, hay un entre factor, comillas, ahí, su hay un muerte. factor bien Ese- particular, Fernando. Mira, ese es parte cuando de yo la- trabajaba con César Sí. Hildebrand en el programa En Persona, hice dos reportajes en el primer gobierno de Alan García sobre Odebrecht, Chavimochic y Charcani Cuarto en Arequipa, ¿no? En los dos casos estaba Odebrecht, estaba el banco, era toda una triangulación, la plata venía del Banco de Brasil, obligado que las obras las hiciera Odebrecht, hubo sobrevaluaciones, hubo obras mal hechas, se inauguró cuando no estaba terminada, el túnel, el primer túnel se rajó de principio a fin porque no hubo supervisión adecuada, o sea, era un escándalo y estábamos hablando, o sea, y la relación era con el abuelo de Marcelo Odebrecht, es decir, Alan García no tenía contacto tenía contacto con la familia Odebrecht, ¿no? O sea, tiene una relación con ellos de décadas. Una relación mafiosa, ¿no? Y por eso es que ahí hay unos códigos de protección que tenemos que vulnerar con la acción de la justicia. Y que sepan bien, los de Odebrecht están notificados. El propio Barata está notificado. Que o dice toda la verdad o se cae ese acuerdo. Que se olviden del cumplimiento por parte de Perú. Y que además se debe exigir a Brasil que al ocultar información o al falsear información, puede perder los también beneficios. debe perder y se debe accionar la justicia Va preso. en ese sentido. Va preso. Ahora, en medio de toda esta vorágine se está acusando a Martín Vizcarra, pero se está diciendo, esta justicia está politizada, están usando métodos absolutamente fascistas, se ha llegado a decir, ¿no es cierto? Y el que está detrás de todo esto es Martín Vizcarra, porque esto es una justicia absolutamente manipulada. Yo diría que los fascistas son ellos. El cártel de la corrupción que está ejecutando este psicosocial, entre otros objetivos, tiene coaccionar a la prensa libre, al periodismo de investigación, a quienes abren los ojos con información que nadie publica, como es este medio, como es este programa. Y por eso es que la primera reacción que tuvieron los dirigentes de esta cúpula mafiosa, luego de conocido el suicidio cobarde de García, fue culpar a la prensa. Y como digo, Corea... A la prensa y a Vizcarra. ¿Ah? A prensa y Vizcarra. A la prensa... Vizcarra asesino, han dicho. Han gritado Vizcarra asesino, Prensa asesina pero han también. gritado nombres de periodistas, como he dicho, Sí. Hildebrand, Gorriti y otros más, como asesinos. Y están haciendo toda una ofensiva para que no se conozca la verdad. Entonces, ese para mí es el verdadero fascismo, el que quiere coaccionar la libertad, el que quiere intimidar a la población en Ahora, general. hay gente que dice, Fernando, que a ti lo que te mueve es una especie de odio enfermizo contra Alan García. Pero tu papá era prista, ¿no? ¿O estoy equivocado en mis registros? ¿Ah? No, eso es muy fácil de decir. Lo que... No, te a mí- pregunto lo si que- si- lo- si- no digo, lo que a mí me motiva, porque fácil sería callarse y decir yo ya cumplí con el país y bueno, a otra cosa. Aquí yo tengo un compromiso con el Perú, un deber de luchar contra este sistema de corrupción, de sumar fuerzas, de cerrar filas, como es la hora actual que nos convoca a los peruanos, de poder liberar al país de cara al bicentenario, de esta historia de la corrupción que viene desde la independencia. Yo he dicho y digo que Alan García reclama un lugar en la historia y yo digo que ya se lo ha ganado, ya está registrado
en un texto realmente importante, el del historiador Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Bueno, eso es lamentablemente que ha destruido millones de familias, que ha robado el futuro y le ha dado frustración, desesperanza a generaciones de jóvenes, y que nosotros sí queremos que todos los recursos que tiene el Perú, que es un país riquísimo, revierta a los peruanos. Pero yo te preguntaba lo de si tu papá era aprista, porque mi abuela ha sido aprista y yo he conocido a muchos parientes míos apristas, o sea, yo no me puedo imaginar pues a esta gente metida en un acto de corrupción. Es imposible, era gente que era un ejemplo de moral, ¿no? Nicolás, te estoy hablando de lo que he visto de niño. Nosotros nos ubicamos en el espacio-tiempo histórico de aquellos años, era prácticamente el Perú estaba dividido entre posiciones políticas oligárquicas, aristocráticas, totalmente fuera de lo que es un mundo moderno de derechos ciudadanos, de derechos humanos, ¿no? Y las posiciones que reclamaban y luchaban por la justicia social, donde tenías la socialdemocracia, que ahora así se llama, encarnada por el APRA, y también la izquierda. Que surgió con el Partido Comunista y seguía a José Carlos Mariátegui. Pero eran discusiones ideológicas y era tomar posición en ese momento. Y medio país era aprista, que luego viene el tipo de discusión que si Haya de la Torre claudicó frente a esos grupos oligárquicos que en un momento encarnaba o la dictadura de Odría, que persiguió a los apristas, o la oligarquía financiera de Prado, ¿no? Entonces, pero las discusiones eran esas, discusiones políticas, ideológicas, que llevaron, por ejemplo, a que mi padre renunciara al APRA, pero por cuestiones ideológicas y de democracia. Como mucha gente. Por las claudicaciones de lo que se denominaba, ¿no? Quedó, ¿no? Y además, pero no se discutía que Haya de la Torre era honesto, coimero, ¿no? Claro. Fíjate que cuando murió sin ser dueño ni siquiera de la casa que habitaba, Villa Mercedes, que la había ya comprado un narcotraficante, Carlos Lambert, al que nosotros desde la Fiscalía metimos preso. Nos gana el tiempo, yo quiero hacer una pregunta porque ya vamos a la pausa. A futuro cercano, veo una coalición fuerte contra esta nueva justicia. Veo una coalición dura por mantener el status quo. Hay que meter a la cárcel al violador, no, ese sí. Hay que meter a la cárcel al cuchillero, no, ese sí. Pero al corrupto ladrón, ese no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que esta coalición dura de empresarios, de medios, de abogados, de políticos, no complote con esta nueva forma que va generando cierta confianza en la población? ¿Cómo hacer para que no nos ganen? Esa es la idea. Cerrar filas. Aquí tenemos que estar movilizados. Esto es un escenario de guerra, donde se plantean las batallas, ¿no? Esta es una batalla, es una ofensiva de lo que yo denomino el cártel de la corrupción, que quiere desestabilizar a esos fiscales y jueces del caso Lavajato. No les basta tener las instancias superiores, porque seamos claros, lo que hacen en primera instancia el fiscal Pérez, Vela, cuando suben apelaciones, ya inclusive ya sacan ejecutorias supremas para debilitar y perforar la acción de la justicia de todos, de los llamados vocales apristas, fujimoristas, caviares, todos se ponen de acuerdo, porque todos de una u otra manera tienen conexión también con abogados, probos, ¿no? Que aparecen como anticorrupción, pero que han servido a Odebrecht. Cuando se publique la nómina o ya se ha difundido, están todos ahí, están enlazados. O sea, no les basta mantener ese sistema de corrupción en la justicia, en determinados medios y difusores que van queriendo orientar, opinólogos que van saliendo. Es una ofensiva muy fuerte. Por eso que estas ventanas de libertad, en donde podemos nosotros luchar por la verdad y que el pueblo esté informado, porque cuando un pueblo lo sabe no lo engaña a nadie, tenemos que estar movilizados, puestos de pie, no dejarnos manipular por todos estos operativos. Yo recuerdo, ahora que hablas de detención preventiva, como cuando se empezó a difundir otro psicosocial, que estaban cogiendo niños
para sacarle órganos, y ahí en Huaycán la población de pronto protestó, fueron a protestar ahí a la comisaría, vieron a alguien, oye, se cargaron a 40, 50 pobladores de Huaycán, y de frente a la cárcel, en 24 horas estaban detenidos, y nadie abrió su boca para decir, señor, pero qué abuso es este, ¿no? Y todos los casos que actualmente existen de presos sin juicio durante años, nadie decía nada, a nadie les importaba. Cuando se toca a los intocables, ahí todo el mundo salta. ¿Y por qué? Porque están viendo en esos intocables que se han atrevido los fiscales a señalar con nombre propio, están viendo el espejo de sus rostros comprometidos con la organización criminal a la que pertenecen. Entonces, de eso se trata, y esto tira para largo, y no se va a definir más que en las urnas, cuando tenemos que dar también una respuesta. Hay que estar muy atentos. Este cártel de la corrupción ya va promoviendo sus alternativas políticas para continuar controlando el Congreso, para continuar controlando el Ejecutivo, la justicia, la Fiscalía, y a partir de ahí la economía de la corrupción, que es muy poderosa. Aquí hay toda una economía no competitiva, es una economía que efectivamente promueve la injusticia, el abuso de posiciones dominantes de mercado, y que realmente posterga a la educación, a la salud, a la seguridad, que tenemos nosotros que darle la prioridad hoy en día. Los inseguros son los que no tienen, los seguros son los que justamente controlan este poder desde el cartel de la corrupción. Muy bien. Muchas gracias a Fernando Olivera por esta primera aparición después del suicidio, después de mucho tiempo, como ya lo hemos señalado. Yo sé que sus palabras de hoy van a generar una enorme controversia, pero de eso se trata. O sin barata, solo la verdad salvará al Perú. Fernando Olivera, ustedes lo han escuchado. Vamos a la pausa, regresamos con Iván Paredes, abogado de doña Susana Villarán, que está en una situación muy complicada. No el abogado, bueno, él también. ¿Cómo va a hacer para defender a Susana Villarán? Mi amigo Iván Paredes. Con él volvemos.